Muchas veces nosotros decimos que creemos en el Señor y descubrí que el éxito de la vida cristiana y la seguridad de poder tener lugar en esa lista de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde dice al que venciere, el que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Si queremos tener la seguridad de estar en esa lista, todo depende si conocemos a Dios. Ahora, caminar con Dios significa que llegamos a conocer a Dios. Pero conocerlo, entonces, ¿qué significa? Conocerlo no significa tener algún tipo de información acerca de Dios. Conocerlo significa que confiamos en Él. Y eso fue lo que el Señor me habló a mi corazón sobre esa escritura que leí. ¿Crees lo que lees? Y sí, Señor, lo creo. Pero el punto es que conozco a Dios para creer en Él. Solamente podemos confiar en Dios si lo conocemos. Ahora, si confiamos en Él y creemos en todas y cada una de sus promesas, entonces nosotros realmente podemos llegar a decir que conocemos a Dios. Por eso, al orar, no debemos de buscar la solución de los problemas o la solución de alguna circunstancia en particular en nuestra vida. Cuando oremos tenemos que buscar a Dios, que es quien gobierna sobre los problemas y las circunstancias que estamos enfrentando. ¿Me estoy explicando? Es decir, oramos, o al orar no debe ser: Señor, ayúdame a este problema, ayúdame a vencer este problema, o ayúdame a vencer esa circunstancia. La búsqueda en nuestra oración tiene que ser de Dios, porque Él gobierna sobre los problemas y sobre cualquier circunstancia en nuestra vida. Entonces, cuando ores, no ores pidiendo al Señor que te ayude a ese problema, sino ora a Él: Señor, quiero buscarte a ti, quiero encontrarme contigo, porque tú eres el que gobiernas todo, tú eres el que tienes el control de todo. Por eso es muy importante entender también que nuestro mayor problema no es físico, nuestro problema es espiritual. Por eso es que necesitamos buscar a Dios en la oración. Muchos oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, pero el asunto es que no lo estamos buscando a Él, que es el que gobierna y tiene control de lo que nos está pasando. Ahora, el mayor problema de los incrédulos, ¿cuál es? El mayor problema de los incrédulos es que no conocen a Dios. Ahora, los incrédulos dicen creer en Dios. Es interesante, dice: ¿cómo un incrédulo dice que cree en Dios? Sí, la gente incrédula cree en Dios, pero no lo conoce. Es decir, el creer en Dios para ellos está limitado a la información que ellos tienen de la cultura, de la religión acerca de Dios y de los conceptos que ellos tienen acerca de Dios. Pero realmente ellos continúan siendo incrédulos. ¿Se acuerdan aquel padre a quien Jesús este hombre vino y le pidió ayuda a Jesús por su hijo? Y ese hombre le dijo: Señor, creo. Sin embargo, le dijo: ayuda a mi incredulidad. Es decir, yo creo, pero no tengo el nivel de confianza como para creer suficientemente. Entonces, el mayor problema de los incrédulos es que no conocen a Dios. Ahora, lo interesante es que hay creyentes incrédulos. Habemos muchos creyentes que vamos a las iglesias y llevamos años de ser creyentes, pero somos incrédulos. Así que los creyentes sufrimos el mismo problema de los que no conocen a Dios, que creen en Dios, pero son incrédulos. La razón es igual: no conocen a Dios. Entonces, gente que no conoce a Dios, pero cree en Él, pero realmente no lo conoce como lo debería de conocer. Hay creyentes que van a las iglesias, que creen en Dios, según ellos, sin embargo, no conocen a Dios. Así que creer en Dios es conocerlo a Él. Conocer a Dios es confiar en Él. Si crees en Dios, lo tienes que conocer, y si lo conoces, tienes que confiar en Él. Muchos conocemos acerca de Dios, leemos acerca de Dios, predicamos acerca de Dios, leemos acerca de Dios, pero carecemos de un conocimiento íntimo de su carácter.
No tenemos un conocimiento íntimo, estrecho, cercano, claro acerca de su carácter. Por eso el propósito de Dios siempre ha sido que nosotros lo conozcamos. Ese ha sido siempre el propósito de Dios, que usted y yo le conozcamos. Y de nuevo, no es un conocimiento cultural, no es un conocimiento religioso, es un conocimiento íntimo de su carácter. Y su carácter incluye su poder, su gloria, su majestad, su voluntad. Oímos a creyentes que oramos: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos han orado por eso? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Por qué nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Porque no lo conocemos. Es decir, no lo conocemos íntimamente. No hemos llegado a conocerlo a nivel de conocer su carácter, su voluntad, su propósito, su poder, su gloria. Por eso el propósito de Dios siempre ha sido que nosotros lo conozcamos a Él. Por eso, cuando Israel salió de Egipto, cuando Israel fue rescatado de Egipto, el propósito de Dios, fíjense hermanos, no era llevarlos inmediatamente a la tierra prometida. El propósito de Dios no era llevarlos a la tierra prometida de una vez. El propósito de Dios era llevarlos hacia Él. Escucha lo que dice Éxodo capítulo 19, verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo, de qué manera os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, dice el Señor. Pues qué interesante. De hecho, cuando Moisés está yendo delante de Faraón, Moisés tiene la instrucción de parte de Dios de decirle que, ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Nunca fue de una vez llevarlos a la tierra prometida. ¿A dónde Dios quería llevar a su pueblo? A Él. ¿Para qué? Para que lo conocieran a Él. De nuevo, esa es la mentalidad del pueblo israelita. Ellos quieren ser libres del problema, libres de la dificultad, libres de la aflicción que están enfrentando. Eso es lo que ellos quieren. Pero Dios no quiere eso. No es que no nos quiera librar, es que Dios quiere que lo conozcamos a Él. Porque si lo llegamos a conocer a Él íntimamente, vamos a esperar pacientemente en su poder, en su voluntad, y vamos a ver las cosas asombrosas que Él es capaz de hacer. Pero en nuestra desesperación: Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. Y Dios dice: no, yo no te quiero sacar de la esclavitud para llevarte de una vez a la tierra prometida. Porque si te llevo a la tierra prometida sin conocerme a mí, la tierra prometida puede ser un problema, un obstáculo para ti. Tienes que conocerme primero a mí. Por eso el deseo de Dios siempre ha sido eso. Otra prueba que encontramos que el deseo de Dios es que le conozcamos. Éxodo capítulo 29, versículo 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Note qué interesante. El deseo de Dios entonces siempre es que le conozcamos. Otras escrituras hablan de eso. Isaías 49, 23. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Isaías 60, 16. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jeremías 24, 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más
escuche esto, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Daniel capítulo 11 verso 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que, y hay una cantidad más de escrituras que encontramos que dice que Dios está deseoso que nosotros lo conozcamos a Él. De nuevo, no es un conocimiento religioso, porque todos crecemos. Es más, muchos llegamos a la iglesia o llegamos al evangelio creyendo en Dios y conociendo algo acerca de Dios. ¿No es cierto? Todos. Cuando nos hablaron de Cristo, no, pues sí. Y no hubo el que dijo, no, pues sí, el Colochón y yo somos yunta. No, pues si yo conozco de Dios, a mí me llevaban a la iglesia. Uy, a mí me bautizaron. Que por cierto, a mí me bautizaron de niño. Y todos fuimos a la iglesia tradicional y nos dijeron que ya conoces a Dios. Ya conoces algo de Dios, ya, pero ¿realmente lo conoces a Él? Por ejemplo, a hermanos, no faltan hermanos que a veces preguntan, pastor, hermano, ¿usted qué piensa? ¿Cree que debo ir a la fiesta de la Purísima del trabajo? O sea, como un creyente después de, o sea, conoces a Dios y vienes a preguntar, ¿cree usted qué piensa? ¿Qué cree usted que diría Dios? O sea, ¿me estoy explicando? Entonces conocemos a Dios, conocemos algo de Dios, pero no lo conocemos íntimamente, no lo conocemos de manera personal. Y por eso nos cuesta hacer su voluntad, por eso nos cuesta rendirnos a Él, por eso nos cuesta confiar en Él. Como el tipo que se fue, resbaló y cayó en un precipicio y está agarrado de una pequeña matita ahí, gritando auxilio, 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 y nadie está ahí. Y Dios con su voz imponente le habla y dice, hombre. Y él se sorprende cuando oye la voz de Dios, no sabe quién eres. Y dice, soy Dios. Ah, tú eres Dios, ayúdame. Y Dios le dice, te voy a ayudar. Sí, Dios, ayúdame por favor, ¿qué hago? Suéltate. Y este tipo comienza a gritar, hay alguien más arriba. O sea, ¿crees en Dios? ¿Lo conoces? Si crees y lo conoces, debes de confiar en Él. Y Él te dice, echa tu carga sobre mí, que yo te voy a ayudar. Está quieto y conoce que yo soy Jehová, Dios. Quédense tranquilos, no tienen por qué pelear en esta pelea, en esta batalla, porque la batalla no es de ustedes, es del Señor, y Él nunca ha perdido una batalla. Y creemos eso, pero no lo confiamos. Venimos con nuestro saco de problemas al altar, a nuestros tiempos de oración, a nuestro círculo de oración, y ahí venimos con nuestros saquitos. ¡Ay, Señor, ayúdame, por favor! Y Dios dice, dámelo. Sí, Señor, está bien, se lo da por un momento y nos vemos. Ya se me olvida mi saquito y nos volvemos a llevar nuestro saco de problemas. ¿Por qué? Porque no lo confiamos. Porque pensamos que Dios no tiene el suficiente tiempo o interés para ayudarnos en lo que nos está sucediendo. Así que, mis amados hermanos, conocer a Dios es confiar en Él. Repita conmigo, conocer a Dios es confiar en Él. Es conocerlo íntimamente. Repita, es conocerlo íntimamente. Su carácter, su santidad, su voluntad. Así que, hermanos, confiemos en Él como los polluelos del águila confían en sus padres. Hay 3 escrituras en la Biblia. Me llamó poderosamente la atención que hay 3 escrituras en la Biblia donde se habla de las águilas haciendo esta acción. 19:4 de Éxodo, acabamos de leerlo. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Deuteronomio capítulo 32, verso 9 al verso 11. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó.
Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y una escritura más, Isaías capítulo 40, verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová. Note que no dice los que esperan en Jehová. La connotación de los que esperan en Jehová es una connotación de que le dejo a Dios todo el asunto, pero con algo de mi ayuda, con algo de mi participación, con algo de mi esfuerzo. Pero los que esperan a Jehová, esa connotación de a, quiere decir que confío plenamente en Él, que no voy a tratar de darle una ayudita, voy a confiar plenamente en Él. Entonces, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ya les explico. Fíjense que cuando estaba leyendo Isaías 40 fue cuando el Señor me habló sobre esto y me dijo, ¿crees lo que lees? Y yo dije, sí, Señor, lo creo. Y entonces me dijo, estudia lo que crees. Y me puse a indagar ese versículo. Y es interesante lo que ese versículo está comunicando. Las águilas en lo natural, cuando los polluelos ya están listos para abandonar el nido, el águila o las águilas, papá y mamá, comienzan a revolotear alrededor del nido, como leímos ahorita en Deuteronomio. Dice excita, la idea de excita es que los impulsa, comienzan a revolotear con sus alas alrededor del nido donde están los polluelos, los aguiluchos que ya tienen alas y que tienen que lanzarse al vacío para comenzar a volar. Pero ocurre algo interesante. En cada uno de esos versículos que leímos, Éxodo, Deuteronomio e Isaías, dice que el Señor los llevó sobre alas de águila. La idea es la siguiente, que cuando el aguilucho se lanza del nido, mamá águila y papá águila saben que no tienen la experiencia. Pero este aguilucho, al sentirse inspirado, animado, esforzado, impulsado por sus padres a lanzarse al vacío y volar, algo que nunca ha hecho, entonces las águilas, papá y mamá, hacen algo interesante. El aguilucho se tira y comienza a agitar sus alas para agarrar vuelo, pero él no tiene experiencia. ¿Tú sabes lo que hace el águila, mamá y papá? Se pone debajo del aguilucho. Es decir, cuando el aguilucho se tira, papá y mamá águila ya están abajo, no en el suelo, es decir, ya están en el aire, pero debajo de sus aguiluchos. De manera que cuando alguno de los aguiluchos, como le suele suceder a la mayoría de ellos, que no logra mantener el vuelo y va cayendo, ese aguilucho cae sobre las alas de su papá o mamá águila. En otras palabras, cuando el Señor me dijo, ¿crees lo que lees? Yo dije, sí, Señor, estudia lo que crees. Y entonces el Señor me habló, tienes que confiar en mí. Si me conoces, confía en mí. Si dices que me conoces, confía en mí. Tírate como las águilas. Por eso el texto dice que los llevó sobre alas de águilas. En otras palabras, no importa lo imposible que pueda estar delante de nosotros, lánzate en fe. Tu Padre va a estar ahí para sostenerte y te llevará sobre alas de águila. Él no va a dejar que te lastimes.
Por eso cuando ores, no ores pidiéndole que te saque del problema, sino: Señor, enséñame a conocer qué es lo que tú quieres mostrarme aquí. Voy a buscarte a ti, porque si te busco a ti, voy a estar a salvo, porque tú tienes el control de cada problema y de cada circunstancia en mi vida. Vamos a darle un aplauso más fuerte a nuestro Señor. Confía en Él. Entonces las aguiluchos se tiran y, como suele suceder, pues caen. Y los padres los vuelven a llevar al nido. Y otra vez. Y el aguilucho sabe que si va a tirarse, su papá lo llevará, su mamá lo llevará sobre alas. No vas a tropezar, no vas a caer. Así que dile al vecino tuyo: lánzate. Lánzate, confía. De nuevo, ¿cuántos confían aquí en el Señor? Entonces láncense. Hay que lanzarnos. Conocer a Dios entonces significa confiar en Él. Ahora, si confiamos en Dios, vamos a recibir cualquier forma que Él use, ¿no es cierto? Vamos a confiar en Dios, y si confiamos en Dios, vamos a recibir de Él cualquier forma, cualquier método que Él quiera usar para glorificarse. Ahora, es cierto que las técnicas o los métodos utilizados por Dios para manifestar su poder y responder a nuestras oraciones son extraordinarias. ¿Cuántos creen eso? Sí, son extraordinarias, pero por no decir alocadas, delirantes. Así son las maneras que Dios usa. Sin embargo, sin duda alguna, los resultados son innegables e irrefutables. Un ejemplo de eso se encuentra en Juan capítulo 9, versículo 1 al 9. Por el tiempo no puedo leer todo el capítulo, pero los ubico y todos conocemos la historia. Jesús llega a la ciudad. Y al estar ahí en la ciudad, ve a un ciego que no está pidiendo ser sanado. ¿Ok? Bartimeo gritó para ser sanado. Otros se acercaron y pidieron ser sanado. Este es un ciego de nacimiento. Y Jesús lo cuestiona, lo interroga, habla con él. Y en la plática es evidente que este hombre es ciego. Y Jesús viene, se agacha, escupe con saliva. Escupe su saliva y hace una masa con el polvo, y hace ¿cómo se llama? Una pasta. Hace una pasta de lodo con saliva y se las pone a este hombre. Y Jesús le dice a él: vaya y lávese al estanque. Vaya a lavarse. Los hombres entonces le preguntan, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, así bien teólogos los discípulos, ¿verdad? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y la respuesta de Jesús: ni este pecó, ni sus padres pecaron. Esto sucede para que se manifieste el poder de Dios. Lo que quiero decirte, hermano, es que si crees en Dios, lo conoces a Él, y si lo conoces, lo confías. Y si lo confías, debes de aceptar cualquier método que Él use para mostrar su poder. Ahora escuche esto. Si el sufrimiento, si el dolor o las luchas que estás enfrentando hoy son iguales a la condición del ciego, y si son una oportunidad para ver la gloria de Dios, ¿has considerado que Dios no te abandonó, sino que tienes la posibilidad de vivir un milagro del poder de Dios en tu vida? Esto ha sucedido para que las obras de Dios se muestren en ti. Lo que quiero decirte, que lo que estás viviendo hoy, lo que estás enfrentando hoy, es para que se manifiesten las obras poderosas de Dios en tu vida. Vamos a ese aplauso al Señor, si es para Él, ¿no? Por eso, no importa a qué te enfrentes: ceguera,
cáncer, bancarrota, divorcio, falta de hogar, traición. Nada es imposible para Dios. No importa por lo que estés pasando, no importa qué tan graves sean las circunstancias, no importa qué tan increíble sea tu pérdida o insondable que sea tu dolor. Eres más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Lo que ves como imposible simplemente es una visión incompleta, obstruida por tus limitaciones. Pero Jesús dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Jesús dijo: es difícil que los ricos entren en el reino de Dios. No digo imposible, era difícil. ¿Por qué? Porque poner la confianza en las riquezas y no en Dios es un serio problema, es idolatría. Por los discípulos le dicen: Señor, entonces ¿quién va a ser salvo? Y fue cuando Jesús dijo: lo que es humanamente imposible, para Dios todo es posible. Si confías en Dios, puedes mover montañas. Amén. Si confías en Dios, puedes mover montaña con una fe tan pequeña como un grano de mostaza. En Mateo capítulo 17, versos 20 y 21 se nos narra de un hombre que trajo a Jesús, su hijo, a los discípulos, que sanaran al hijo de él. Fue este hombre a quien le dijo a Jesús: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y este hombre le dice: Señor, traje a mi hijo a tus discípulos para que lo sanen. Un demonio lo tira al fuego, al agua, lo trata de matar, etcétera. Y Jesús sana al muchacho. Y una vez que lo sana, según Mateo 17, los discípulos aparte le preguntan a Jesús, rascando la cabeza: Señor, a ver, por favor explícanos. Mira, ¿por qué nosotros no pudimos? Y fue que Jesús dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación, ¿cómo dijo Jesús? A ver, ¿quiénes han leído ese pasaje? Generación incrédula. Fue cuando Jesús dijo: este género no sale si no es con ayuno y oración. Ese género al que Jesús se refiere no es al demonio, es al espíritu de incredulidad. En otras palabras, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué no pudieron ustedes? Porque son incrédulos. No tienen fe, son hombres de poca fe. Por eso, mi hermano, si usted confía en Dios, puede mover las montañas de incredulidad, aunque su fe sea del tamaño de un grano de mostaza. Ahora, no se trata del tamaño de la fe para mover las montañas de incredulidad, o aún para ver a Dios hacer lo imposible. Solo se trata de tener fe. La pregunta entonces no es ¿de qué tamaño es tu fe? Ni siquiera se trata de cuánta fe tienes. Solo se trata de si tienes fe. No es de qué tamaño es tu fe o cuánta fe tienes. La pregunta sencilla es: ¿tienes fe? Porque estamos convencidos que a Dios le atraen las circunstancias imposibles. Muéstrale un vientre estéril, muéstrale una puerta cerrada, muéstrale un corazón roto, muéstrale un sueño roto, muéstrale un mal informe médico, muéstrale una cuenta bancaria vacía, muéstrale una familia disfuncional, muéstrale un matrimonio dividido, muéstrale tu necesidad y prepárate para que Dios aparezca. Se nos prometió que la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse, que nada hay imposible para Dios. En Lucas capítulo 1, 37, María llega a visitar a Elizabeth. Está embarazada Elizabeth de un hijo, una mujer estéril, anciana, no ha podido tener hijos toda su vida. Y en ese versículo, cuando están hablando Elizabeth y María, llegan a esta conclusión: porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios. Dios le dio a Abraham una palabra y esa palabra nunca falló. Le dio a Moisés una palabra y nunca falló. Le dio a Josué una palabra y nunca falló. Le dio a Ana una palabra y nunca falló.
le dio a Elías una palabra y esa palabra nunca falló. Y Dios no nos dio solo una palabra a nosotros. A ellos en el Antiguo Testamento les dio una palabra. A nosotros no nos dio una palabra. A nosotros nos dio la palabra. Lo voy a repetir otra vez, parece que no lo captó. Al Antiguo Testamento les dio una palabra, a nosotros nos dio la palabra. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Así que nosotros no tenemos una palabra, nosotros tenemos la palabra que se hizo carne. El verbo encarnado está con nosotros. Así que nuestro Padre nos dio a Jesús, nos dio la palabra. Y le puedo decir, la palabra nunca falló. La palabra nunca fallará. La palabra nunca fallará. Así que por el Padre en Cristo nosotros tenemos una palabra y esa palabra es Él. Así que prepárate para lo imposible, porque estás a punto de dar a luz a algo asombroso que tendrá un impacto de generación en generación en tus generaciones. Prepárate para que lo imposible ocurra en tu familia. Prepárate para que lo imposible ocurra a través de tu fe. Prepárate para que lo imposible ocurra en tus finanzas, en tu familia. Así que quiero animarte esta mañana. Abre tu boca y habla en tu casa y di: la palabra nunca fallará. Mira a tu cuenta bancaria y di: la palabra de Dios nunca fallará. Habla a esa situación que estás viviendo y di: la palabra de Dios nunca fallará. Envíale hoy un WhatsApp a tus hijos y diles: la palabra de Dios nunca fallará. No importa lo imposible que parezca hoy, Dios está a punto de aparecer en tu casa, en tu familia y en tu situación. Alguien tiene que gritar esta mañana: la palabra de Dios nunca fallará. La palabra de Dios nunca fallará. Dios se siente atraído por lo imposible. ¿Por qué Dios se siente atraído por lo imposible? Porque solo Él puede obtener el crédito de lo que está a punto de hacer en tu vida. Tu Dios es el Dios de lo imposible. A la mujer de flujo de sangre, Jesús le devolvió la salud. Al paralítico de Betesda, Jesús le devolvió la facultad de caminar. A Lázaro le devolvió la vida. A los leprosos les devolvió la salud. A otro ciego le devolvió la vista. Pero notaste en Juan capítulo 1 verso 9, a este ciego Jesús no le dio algo que había perdido. Jesús le dio algo que nunca tuvo, porque el texto dice que era un ciego de nacimiento. Y cuando él fue al estanque de Betesda y comenzó a lavarse el lodo que tenía en su rostro, a medida que lavaba con el agua, y sus ojos estaban comenzando a abrirse y algo estaba sucediendo. Ahora debo declarar que ese hombre ciego no es que tenía los ojos cerrados. Él tenía los ojos abiertos, solo que no tenía visión. Pero él no se da cuenta que tiene lodo porque nunca ha visto. Nació ciego, pero está lavándose, y a medida que está lavando su rostro, él comienza a ver imágenes, colores, formas, texturas, el brillo del sol. Y regresa alabando a Dios, adorando, celebrando a Dios. Y la gente le preguntaba: ¿se parece al ciego? Este es el ciego que se ponía a mendigar. Y él dijo: yo soy el que estaba ciego. Yo soy el que estaba ciego. Ahora escuchen esto: a muchos en la Biblia Jesús les devolvió algo que tuvieron una vez y que perdieron. Pero este hombre, escucha, este hombre recibió de parte de Jesús algo que él nunca tenía: la visión. Él nació ciego de nacimiento. Estoy aquí para decirte que Dios deja de pedir por lo que ya no tienes.
pero comienza a pedir por lo que Dios sí te va a dar, lo que nunca has tenido. Lo que nunca has tenido. Lo que nunca has tenido, lo vas a tener de parte de Dios, porque Él es atraído por lo imposible. Alguien aquí esta mañana tiene que creer. Vas a recibir lo que nunca has tenido. Vas a recibir lo que nunca has tenido. Nuestro Dios no solo restaura, es un Dios que nos da lo que nunca tuvimos antes. Nuestro Dios es el Señor que hace lo que no se ha hecho antes. Algunos de nosotros nos hemos centrado nuestra fe, nuestras energías, nuestro recurso en recuperar lo que perdimos alguna vez. Hoy comienza a enfocar tu fe y tus energías en pedirle a Dios que te dé lo que nunca antes tuviste. Por alguna razón yo siento en el del Señor, mira, yo creo que Dios va a abrir vientres aquí en esta congregación. Hay mujeres que están marcadas con ese estigma porque no han podido tener hijos. Te vas a asombrar. Enrique, hace un par de años el Señor me dijo: vas a oír llantos de bebé. Y cuando Enrique tenía como 3 meses, Enrique me mandó un texto en la madrugada diciendo: pastor, ¿por qué me mandó a decir eso? Que iba a oír llanto de bebé, porque Enrique no lo dejaba dormir. Pero estoy aquí para decirte, Dios ha estado inquietando mi corazón, y no sé por qué de tiempo en tiempo ocurre eso, pero no solamente porque Dios quiere dar bebés. Me refiero al hecho de que Dios va a hacer aquellas cosas imposibles. Va a sanarte de cáncer, va a extirpar los tumores, va a desaparecer todas las lesiones en el cerebro, en el corazón, va a sanar todas las deficiencias renales, todas las deficiencias cardíacas. ¿Por qué quiere Dios hacer eso? Para mostrarnos que Él está en control de todo. ¿Crees en Él? Conócelo. Si lo conoces, lo confías, y si lo confías, vas a abrazar el método que Él quiera usar.